Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, Lucho. Se te escucha bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Para los que no me conocen, soy Lucho Morad, Managing Director del UNO Comunidad de Líderes. Vamos a iniciar este episodio 6 de nuestro ciclo de liderazgo UNO Talks dentro de UNO Comunidad de Líderes. Ya tenemos a los dos invitados de lujo del día de hoy que estarán con nosotros. Y antes de comenzar, como siempre, voy a dar agradecimientos institucionales de aquellos que están apoyando a nuestra serie de UNO Talks. Muchas gracias, Executive Forum Argentina, que es una red internacional conformada en forma exclusiva por los números 1 para acelerar sus procesos de evolución personal y profesional. Muchas gracias a Líderes Más, capacitación ejecutiva para empresas. Muchas gracias a Líderes Átomos Eventos, productor integral de organización de eventos corporativos. Finalmente, muchas gracias también a Top Voices en español, primera conferencia internacional de los líderes Top Voices más influyentes del ámbito profesional en Hispanoamérica. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes que están conectados en este momento por elegir participar de este encuentro virtual. Vamos a dar ahora lugar a la presentación de nuestros invitados especiales. Hoy vamos a tener dos speakers de primerísima línea. En primer lugar, Freddy Vivas, que actualmente es fundador y CEO de Rocking Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning, emprendedor y tecnólogo, ingeniero en sistemas especializado en Big Data. Realizó estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia y nanotecnología en Singularity University, que está ubicada en la sede de la NASA en Silicon Valley. Por otro lado, tenemos a Fer Nizawa, que actualmente es Global COO de PDA International. Fer es uno de los HR influencers más destacados en Argentina. Es conferencista internacional en temáticas de capital humano y desarrollo organizacional. Muchas gracias a ambos. Les agradecemos enormemente que puedan estar aquí con nosotros. Esta actividad será moderada por Pato Fedio, un conocido de la casa, founder del UNO Comunidad de Líderes, conferencista internacional también de temáticas de liderazgo y socio internacional de Executive Forum en Argentina. La charla de hoy tiene como título ¿Por qué el Data Science es clave para mejorar la toma de decisiones? Es una temática muy relevante considerando que la brecha de las empresas que utilizan Big Data de las que no, cada vez será más grande, por lo que el Data Science será un factor de éxito ineludible para la supervivencia de las grandes empresas. La charla se dará en modo conferencia, pueden postear sus preguntas en todo momento en el canal de chat y la sesión esta se va a dividir en dos partes, unos primeros 30 minutos donde Pato le hará pregunta a los speakers y los últimos 30 minutos abriremos a las charlas que tenga la audiencia. Sin más, Pato, todo tuyo, podemos arrancar nomás. Bueno, Lucho, gracias a todos, Freddy en particular y Fer, gusto verlos. Gracias por aceptar la invitación. Placer estar con ustedes y conversar en vivo para UNO Comunidad de Líderes. Bueno, teniendo un representante de tecnología y un representante de estrategias centradas en las personas, voy a arrancar por lo obvio, que es Freddy, ¿qué es Data Science? Y Fer, ¿qué es una organización? Escuchamos a Zaino Sinek hace muy poquito decir, ya no hablemos más de hard skills y soft skills, son human skills. Entonces las organizaciones que no comprendan este concepto dejan de tener en vista de que están conformadas por seres humanos y personas. Les abro el juego con esto. Fer, ¿qué es Data Science? Perdón, Freddy, ¿qué es Data Science? Y Fer, la seguís vos. ¿Qué es una estrategia centrada en las personas? Si querés respondemos al revés y vemos qué sale, ¿eh? Por ahí es más divertido, no sé. Algo vamos a poder decir seguro. Tantas veces te escuché, Freddy, que me siento capacitado para responder la primera también, pero te voy a dejar a vos. En la parte de humanos yo estoy medio flojo, pero bueno. Sí, bueno, la verdad que la pregunta tiene mucho sentido. Creo que la ciencia de datos, si bien ese es un concepto que se está hablando mucho, está bueno aclararlo y empezar por ahí, por el principio. La ciencia de datos, yo lo suelo explicar de esta forma, que es,
sirve para responder preguntas. O sea, la ciencia de datos responde preguntas. Y ese es el origen de por qué surge todo esto, ¿no? No es algo nuevo, tiene muchos años. La inteligencia artificial tiene 50 o 60 años, o sea que no es una cosa nueva. Pero sí hoy hay habilitadores que hicieron que esto tenga mucho más sentido, ¿no? La potencia de cómputo, hay más datos, diferentes cuestiones, ¿no? Y la ciencia de datos responde preguntas a diferentes niveles. Podemos decir como responder qué pasó, por qué pasó algo, un hecho pasado, o podemos empezar a entender hacia adelante, analizando la historia de las cosas que suceden, empezar a hacer modelos predictivos, ¿no? Y ese es el valor agregado más potente que tiene la ciencia de datos, que normalmente se conecta con conceptos como inteligencia artificial o machine learning o deep learning, que son, que son técnicas y herramientas que nos permiten empezar a hacer predicciones de cuánto vamos a vender de un producto, cuántos clics va a hacer alguien en una web, cuántas personas van a ir a un hospital a atenderse con una determinada enfermedad. O sea, mirar hacia adelante es lo que permite la ciencia de datos, y las técnicas específicas son las que permiten hacer eso con una precisión que nos sirva para disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Por eso es tan importante y por eso todo el mundo lo está usando. Estupendo. Ya me vienen varias preguntas a partir de ahí, pero te escuchamos, Fer. Dale. Bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que este tiempo vino a demostrar algo que ya se venía hablando y esto lo reafirmó, que lo único constante de ahora en adelante va a ser el cambio, ¿sí? Y a partir de la palabra cambio voy a formular toda mi respuesta. Cambios que hemos visto, cambios que son urgentes y que ya la sociedad está pidiendo, tiene que ver con esto. Yo creo que más allá de este tiempo de pandemia, más allá que trajo mucho dolor, yo entiendo que hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido un familiar cercano. Si lo miro apreciativamente y busco el lado positivo o el aprendizaje que nos trajo todo esto, creo que hay dos. Yo creo que el mejor consultor de transformación digital y el mejor consultor de bienestar no son ni Freddy Vivas ni Fernández Nisagua. El mejor consultor se llama COVID-19. ¿Por qué lo digo? Porque la pandemia aceleró exponencialmente un montón de cambios que en una situación más normal o más de la antigua normalidad hubieran tardado años. De repente empresas que eran súper tradicionales se vieron trabajando de un día para otro, que fue el tiempo que nos dieron para poder reinventarnos, trabajando 100% remotos. Empresas las cuales quizás era hasta una mala palabra decir, hoy trabajo desde casa. Dicho esto, creo que yendo a mi área de expertise, hoy queda más que claro que las compañías que no empiezan a generar culturas people-centric, o sea, que las personas estén en el centro de todas las decisiones, llámese persona cliente externo, persona cliente interno, o todos los stakeholders que forman parte de tu cadena de valor, vos no empieces a darle a todo esto una mirada más humana y realmente es bastante complejo lo que te depara de acá al futuro, ¿no? Yo creo que nada, cualquier persona o compañía que abrace los paradigmas del pasado, y yo creo que van a ser los campeones del mundo para un juego que ya no se juega más, que no existe. O sea, realmente es un mundo que ya no existe, lo que nos obliga y nos desafía a empezar a hacernos preguntas mucho más profundas y a reconvertir las áreas de recursos humanos en áreas, como bien decía Freddy, data driven, áreas que decidan, obviamente desde la humanidad, pero basados en data y data de buena calidad. Creo que en la medida que nosotros podamos reinventarnos como profesionales y como área de recursos humanos, vamos a comenzar a hacer ese famoso socio estratégico que las compañías necesitan y no tratar de implementar prácticas que son de los 80 y los 90 para gestionar las compañías y la generación del futuro. Está bueno. Es muy cierto. Nosotros en esta comunidad también y en todos los eventos desde liderazgo que impulsamos la responsabilidad, el compromiso, valores y la conciencia humana y de tomar decisiones en pos de un propósito. Y todo esto son temas que, bueno, pre-COVID evidentemente ya existían, pero justamente vos dijiste, Fer, se aceleraron ahora exponencialmente. Pero bueno, tecnologías también, que vos decías, Freddy, a 50, 60 años. Pero ahora también la adopción es como todo en la curva, ¿no? Siempre hay early adopters y luego
mainstream, ¿no? Que van, pero ¿es cierto que aún todavía se asocia a estas compañías solamente a las grandes compañías? O sea, ¿hasta qué nivel de adopción le llega a una pyme, a una startup, o mismo a nivel gobiernos, o esto solamente para el ámbito privado? Mira, como la adopción creo que parece mayor de la que en realidad es, digamos, ¿no? Hablando de percepciones, creo que yo vi estadísticas y memes y bromas que decían como 9 de cada 10 ejecutivos dicen que es importante la data, 1 de cada 10 está haciendo algo por eso, ¿no? Claro. Y era como un chiste, pero es bastante real, me parece. Si te fijas en informes que hay sobre la adopción, hay muchos proyectos que están en un estadio de prueba de concepto, hay muchas empresas que tienen una prueba de concepto, un proyecto funcionando en un área, nada más, o dos. Todavía no hay una madurez que se esperaba para esta época, digamos. Creo que es mucho más lento de lo que pensábamos todos. En el caso concreto y real de tener un algoritmo haciendo algo que genere un nuevo conocimiento y que esté puesto en producción en una empresa y que la organización tome una decisión basada en eso. A eso me refiero con adopción, ¿no? Un grupo de gente, de científicos de datos haciendo research o probando algo. Estoy hablando de conectado en el flujo normal de puesta en producción de una empresa. Eso es mucho más difícil. Y de hecho eso creo que habilitó a una conversación nueva, porque hay perfiles, normalmente uno hablaba de científico de datos, de analista de datos, y hoy, por ejemplo, nosotros de Rofinata hablábamos mucho del ingeniero de datos o de la ingeniería de datos en sí misma, que tiene temas como la arquitectura de datos, el governance, la segurización. Estamos hablando de ya cuestiones que tenés que implementar o saber o tener equipo que lo pueda hacer cuando estás poniendo en producción cosas. Es como un estadio mayor, ¿no? Aparecieron muchos casos que fallaron de implementaciones por diferentes cuestiones. Entonces empezó a tener esa conversación como un poco más sólida y robusta de ya no un científico aislado probando algo en Python en su compu, sino realmente que esté disponible y que genere un cambio activo dentro de la organización. En general, estos proyectos en las empresas tienen como 3 grandes funcionalidades: o vender más, o fidelizar, o optimizar un proceso, ¿no? Aplicarlo a cualquier industria, creo que esas son las primeras 3 principales funciones que deberíamos encontrar. Y en ese camino, bueno, hay mucho que hacer. Hay como que partir desde, primero, qué quiero resolver, cuál es el objetivo estratégico que tengo, alinearlo con el negocio, no empezar a hacer un research de redes neuronales porque me parece cool y divertido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tengo? Poner el equipo a trabajar en eso, buscar cuáles son las fuentes de datos, buscar qué datos tengo yo, qué calidad tiene, cómo los segurizo, cómo los anonimizo, garantizando la privacidad para que nadie tenga ningún problema futuro cuando venga GDPR como está en Europa. ¿Cómo hago para disponibilizar esos datos en tableros? ¿Qué definiciones tengo de governance para que la gente acceda solo a lo que tiene que acceder? En tableros, en una API, en un celular. Y ese camino nos va llevando a democratizar dentro de toda la organización los datos, ¿no? Si los datos están en el área de data y solamente los conoce el área de data, el área de IT, como el que lo lidere, no estamos hablando de una organización data-driven, estamos hablando de una iniciativa suelta. Entonces, depende de qué queramos medir. Hay iniciativas en un montón de lugares, pero eso no garantiza ser una organización data-driven que toma decisiones en función al conocimiento nuevo generado por los algoritmos. Por ejemplo, que sos una empresa que tenés 5 millones de clientes y le mandás un mismo mail para una campaña a todos los 5 millones de clientes. Entonces, viene un área de data y dice, che, podemos hacer una segmentación, armar con Machine Learning una segmentación de 7 grupos, 8 segmentos, y después, esto caso real que vi, se hacen los segmentos y después no tenés un equipo que entienda esos segmentos para generar campañas personalizadas a nivel de segmento que tendrían una conversión de 20-30% más de lo que tendría una única campaña. Y se vuelve a mandar el mismo mail a todos porque por ahí no se tiene ese conocimiento para accionar los resultados de los algoritmos. Y eso es lo que garantiza el éxito, ¿no? Chicos, es un conflicto
¿O es contrapuesto una dirección de una organización data-driven de una organización people-driven? ¿A priori es conflicto y contrapuesto o no? Pienso que todo lo contrario. Pienso que una organización data-driven potencia a una organización people-driven o que ponga al humano en el medio de las decisiones. Y acá empiezo a tomar algunas pastillitas de lo que dijo Freddy. Yo siempre cuando tengo reuniones con clientes le digo, ¿cómo estás cómodo con la situación de que Netflix sepa más de tu gente que vos? Y la pregunta incomoda, pero es real. Yo cuando prendo mi app de Netflix, me propone, me sugiere las series que me encantan, las películas que hay una alta probabilidad que me encanten y realmente no le erran. Lo que me propone como 98, 99% o 100% para vos, la veo y me encantan. Entonces siempre la primera pregunta a veces como para incomodar es esa, ¿no? ¿Estás cómodo con que Netflix sepa más de tu gente que vos mismo? Entonces, ¿cómo haces para, vos decís, ok, podemos tomar un ejemplo, de una pyme de Córdoba hasta nuestro cliente más grande, que es Coca-Cola FEMSA, que son 160.000 empleados a nivel global? ¿Cómo haces para conocer a los 40 de la pyme de Córdoba y a los 160.000 que son Coca-Cola FEMSA a nivel global? Y la única forma de poder darle escalabilidad a ese conocimiento uno a uno es aplicando tecnología a tu gestión. Entonces, volviendo a la pregunta, Pato, es imposible gestionar, sea una nómina de 40 o de 160.000 empleados, sin incorporar tecnología a tu gestión. Porque si no, ¿en qué nos basamos? Somos el típico HR de los 80 que sacaba la guitarrita, ¿viste? Tipo el payador, y te metía de vez en cuando una palabra en inglés, te hablaba del engagement, empowerment, performance review, y más o menos zafábamos y cobrábamos el sueldo tirando un par de palabras que sonaban cool, pero era poco fuerte nuestro mensaje al momento de sentarnos en una mesa chica, una mesa de C-Levels, por ejemplo, gente que le gusta la data, que le gustan los números, cuando ya salíamos a hablar cosas que nos parecen súper románticas, que yo las prefiero hablar con colegas míos de HR, pero cuando yo me siento en una mesa de negocio, la verdad que te miran raro. Creo que un error histórico, 2 errores históricos cometimos la gente de HR. La primera, no sabíamos medir nuestra gestión. Entonces la gente al final del día pensaba que éramos los que hacíamos la fiesta de fin de año y los que pegábamos carteles en la cartelera. ¿Te acordás, Freddy, cuando había cartelera de corcho todavía? Bueno, ese era el trabajo de recursos humanos para todo el inconsciente colectivo. Y la segunda cosa que no supimos hacer, estamos aprendiendo, es a contar mejor cuál es nuestro trabajo. No sabíamos medir, no sabíamos contar. ¿Quiénes son los que mejores miden? Los financieros. Entonces aprendamos de otras áreas. O los ingenieros, como Freddy, la gente de los tecnólogos, son expertos en medición. ¿Quiénes son los que mejor cuentan la historia? Los marketineros. ¿Por qué siempre el presupuesto de marketing es en la compañía? Porque los tipos cuentan bárbaro lo que... Ellos te hablan del funnel, del tofu, no sé qué cosa, y te enamoran. No entendés nada de lo que están hablando, pero son súper convincentes. Entonces siempre en el share de presupuesto, el marketinero se llama mucho más porque cuenta mucho mejor su trabajo. Dicho esto, y tomando de vuelta lo que decía Freddy, ¿cómo puedo pensar yo que voy a gestionar con el management de los 80 a la generación del futuro? ¿Cómo puedo pensar yo que este beneficio, o sea, nos juntamos los genios de HR pensando este beneficio va a ser bienvenido para la población, si no conoces a tu gente? Si Netflix sabe más que vos, de tu gente, que vos mismo, ¿entendés? Y esto lo que nos permite, volviendo a la pregunta original, es cómo el data driven me sirve para ser people driven. Entonces, ponele, yo tengo 1000 personas. Entonces, vos que me decís que customice una experiencia por persona, no es escalable. Pero sí empezar a trabajar en clusters o en arquetipos, como también se llaman, en lo que es People Experience, y ser mucho más asertivo de mi presupuesto que tengo, cómo voy a aplicar ese presupuesto y no voy a tirar plata por la ventana y no voy a dejar plata arriba de la mesa. Y acá sí trato un ejemplo real, Pato. Yo me acuerdo de trabajar en una empresa súper linda que nada, era muy pro empleado, ¿viste? Y veía que todas las compañías estaban dando el beneficio de car allowance. Car allowance es que te pagan el seguro, el mantenimiento, la nafta, el auto. Bueno, pero no se detuvieron, el estacionamiento, no se detuvieron a pensar que el 80% de la población eran chicos entre 20 y 27 años más o menos de promedio de edad. A la nueva generación no usan automóvil por varias razones. Primero porque contamina, segundo porque prefieren usar vehículos públicos y tercero porque el dinero prefieren usarlo en cosas mucho más productivas que un auto, que es por ejemplo un viaje o una experiencia. Entonces gastaron una fortuna contratando una consultora que daba el servicio de car allowance para atacar al 5% de la población, nada más que eran los que usábamos autos como los viejos, como yo, que usábamos autos todavía, ¿entendés? A eso me refiero en respuesta a tu pregunta, Pato.
Data Es muy driven. buena tu respuesta. Data driven y people driven están íntimamente relacionados. No puedo gestionar sin datos y no puedo conocer a mi gente si no uso tecnología para poder acercarme a cada uno. La clave está en la combinación, entonces. Organizaciones people driven through measure and precise data, digamos, sería, ¿no? ¿Y qué es lo que hace, Freddy, perdón, que aún haya sido baja la adopción? ¿Cuáles son las barreras actuales en eso? Mira, te digo las que yo noto en primera persona, y de hecho he trabajado antes de emprender con Rocking Data en una organización multinacional, y veía ciertas cosas. Creo que todavía pasa, es como, son varias cuestiones. Una para mí es que los proyectos de data science o de inteligencia artificial están vistos como proyectos de tecnología, y ese es un error. No son proyectos de tecnología, son proyectos que usan tecnología para resolver un problema de negocio. O sea que creo que en el futuro, acá me pongo en el futurólogo, no sé si la gente va a decir, uso inteligencia artificial para resolver algo. Va a decir, resuelvo algo. Es como que vos digas, no sé, calculo los sueldos de los empleados usando una regla de 3 simple, una ecuación de Ruffini para... ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque vamos a mirar para atrás dentro de 15 años y vamos a decir, ¿cómo hacíamos esto sin inteligencia artificial? ¿Por qué hacíamos esto sin tener la mejor herramienta posible para tomar una decisión? Tomábamos decisiones con la nada misma, vamos a decir. Para mí va a pasar eso. Y los que implementen esto bien desde ahora en adelante van a ser las organizaciones que funcionen mejor, que optimicen todos sus recursos y pongan al usuario en el centro, al usuario, a la persona en el centro, ¿no? Y los datos colaborando en eso. Entonces creo que la visión desde Vamos muchas veces arranca mal, arranca como, ok, ¿qué uso? ¿Python o R? No, hay un montón de preguntas antes de las definiciones tecnológicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los equipos que tienen que intervenir? ¿Qué respuestas vamos a obtener? No es lo mismo hacer una predicción para saber cuánto vas a vender en los próximos 15 días o en el próximo mes. ¿O qué priorizás? ¿El detalle de tal cosa u otra? Son algoritmos distintos. Esas preguntas funcionales sobre qué desarrollo muchas veces se pasan por alto. Entonces termina el proyecto y la gente mira para atrás y dice, está muy bueno, pero no es lo que queríamos. ¿Y qué queríamos? ¿Lo charlamos alguna vez? Creo que hay falta de mucha metodología. Yo en su momento trabajé mucho en la ingeniería, digamos, en la industria del software, donde tenés el PMI, tenés un montón de cuestiones que te setean un marco de trabajo, digamos. Hoy tenés Agile Data Science también y tenés metodologías que se usan y todo, pero al margen de las metodologías creo que todavía falta en las organizaciones una forma específica de llevar adelante estos proyectos. Nosotros cuando trabajamos en general tratamos de ir y decir, porque al principio era como, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y lo discutíamos mucho con los clientes. Después nos dimos cuenta que los clientes muchas veces no sabían que era como el primero o el segundo proyecto. Entonces nosotros teníamos que sugerir, miren, esta es la manera. Nos imaginamos estos sprints, estos entregables, estas iteraciones, vamos a ir de poco mejorando el modelo, porque también la cultura de la experimentación no es algo que esté tan arraigado en todas las empresas. Y estos proyectos son proyectos con base científica, por eso la ciencia de datos, ¿no? La rigurosidad, la flexibilidad, el aprendizaje continuo dentro de los proyectos tiene que existir. Creo que eso también es un stopper. Otras veces es que no hay confianza, ¿no? En los algoritmos. Pasa que haces una predicción y, bueno, muchos dicen, ok, pero tiene que ser perfecta. Y la pregunta que a veces hacemos es, ¿y cómo lo estás haciendo hoy? No tengo ni idea. ¿Cómo estás prediciendo determinada cosa? No estoy prediciendo nada. ¿Cómo mido tu baseline hoy para entender cómo lo estás haciendo para mejorar sobre eso? Muchas veces no hay herramientas de medición. Entonces, eso hace que arrancar un proyecto sea como un entendimiento primero general de la situación actual para trabajar sobre eso de ahí para arriba. Después pasa que no hay recursos internos, muchas veces para accionar resultados. No te digo científicos de datos, no te digo ingenieros de datos, especialistas en arquitectura. Eso muchas veces lo probemos nosotros en general. Digo gente que sean como analistas de negocio, que puedan entender el negocio bien de puertas para adentro, que te sepan pedir bien y especificar qué necesitas, eso se construye obviamente, y que pueda accionar los resultados, como decía al principio.
Esos son algunos stoppers. Otras veces pasa que no se puede construir fácilmente un business case, ¿no? Un poco relacionado a todo lo anterior. ¿Cómo hago, te dice el gerente de marketing, cómo hago para vender esta idea internamente? Bueno, hay que hacer un business case, ¿no? Y quizás a veces, por ejemplo, casos de detección de fraude donde agarrás un porcentaje súper pequeño y eso paga todo el proyecto. Entonces, haciendo esa lógica, es fácil de venderlo internamente. Claro, claro. A veces no se sabe contar bien las historias. Es como decía Fer, contemos la historia. El business case pasémoslo a data storytelling y contemos lo que estamos haciendo. Que toda la organización entienda, no solamente un pequeño grupo. Y eso va generando cada vez más capacidades para mí, ¿no? ¿Y la variable costo-inversión Sí. es un stopper, Freddy? Yo creo que a veces sí, pero es por un tema de mindset. Y te lo cuento. El mindset para mí es el que te hace decir, ok, es por acá y tarde o temprano tengo que entrar. Si vos tenés ese mindset, por decirlo de alguna forma, priorizás e invertís. Si no estás seguro de que es por ahí, vas a ir un poco más frenado. Entonces yo conozco empresas que invierten un montón en carteles en la calle, todo bien con los carteles en la calle, o invierten en otras técnicas, o invierten mucho en control, en biometría para controlar el ingreso a una fábrica. Y vos les decís, un proyecto de $200.000 de biometría contra un proyecto de $50.000 de machine learning, y dicen, no, la biometría es clave. El otro es opcional. La disrupción y la innovación parecería opcional a veces, ¿no? Te digo desde lo que veo yo. Okay. Entonces creo que es más mindset que presupuesto. También es una realidad que la mayoría de las empresas donde vendemos no hay una línea de presupuesto que diga machine learning. No existe esa línea de presupuesto. Entonces, ¿de dónde sale? ¿No? Es como esa es la pregunta. Pero eso creo que con los próximos años va a pasar. Tampoco había marketing digital hace 15 años. No había una línea. Y hoy, bueno, está clarísimo. Pero Obvio, va a ir obvio. sucediendo, ¿no? Está bueno. Pato, me gustaría Dale, sí. compartir un ejemplo para nutrir la respuesta de Freddy, que me encanta escucharlo, siempre aprendo, pero creo que con un ejemplo aterriza bien y creo que los participantes lo van a valorar. Un cliente nuestro es un retail muy conocido de Uruguay. Bueno, este retail cambia la sociedad, cambian los dueños, y los dueños vienen con otra idea, otra idea de management. O sea, era un retail con mucho posicionamiento, con mucho share de mercado en Uruguay, pero muy tradicional en su gestión. O sea, los gerentes de cada unidad, por ejemplo, hacían los pedidos, caminando la góndola con una libreta, y veían, de acuerdo a su experiencia, los productos que estaban en riesgo de quiebre. Por ejemplo, de ese modelo de gestión de estoy hablando venían. Obviamente llegan estos nuevos accionistas, ¿no? Y quieren modernizar la compañía. A ese mismo gerente que hacía el pedido con la libretita, viste que el famoso modelo y regla del retail es el 80-20, que solamente el 20% de tu stock te genera el 80% de tu venta, o sea, no puedes quebrar esos productos. A ese mismo gerente, sin mayor explicación, le dieron una tablet con Power BI, que le anticipaba con 15 días de antelación que ese producto estaba en riesgo de que ni siquiera estaba quebrado. Antes él pedía cuando veía el hueco en la góndola, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó en este primer intento, en esta primera temporada, digo yo? Y la tablet no terminó, escondida en el escritorio, y el gerente volvió a sacar la libreta. ¿Por qué? Porque el gerente no creía en la tablet, creía en su libretita, porque durante 20 años trabajó así, ¿sí? Es como poner la carreta adelante del caballo, ¿sí? Entonces, este famoso cambio de mindset que propone Freddy. Esta famosa frase que yo escucho mucho, que también soy bastante picante en todo, ¿no? A mí dicen, no, porque acá en esta empresa hay resistencia al cambio. Esa palabra no existe. A los seres humanos nos encanta cambiar, nos encanta el cambio. Si no nos encantara el cambio, Pato, seguiríamos colgados de los árboles cazando nuestra comida. Nos encanta cambiar. ¿Qué resiste las personas? Las personas resisten cuando se te impone algo por imposición. Cuando yo entiendo el beneficio de esto, no hace falta ni siquiera que me lo expliques, lo voy a usar. Si el gerente sabe que su bono va a depender de no quebrar los stocks, porque esta información es súper fiel y no le erra, va a empezar a usar la tablet por un tema o de opción, o de conveniencia, o de comodidad, pero lo va a empezar a usar. Y el ejemplo más enfático y lapidario, acá cierro lo que voy a decir, es mi mamá. Mi mamá se llama Marta, tiene 74 años. Mi mamá no fue a Singularity, no fue a Digital House, no fue a Litva para aprender a usar WhatsApp, Zoom, Skype, todas las plataformas digitales. Usa el smartphone más rápido que yo, ¿me entendés? Marta, de 74 años, no hizo ningún MBA, no tuvo la suerte de Freddy, como Freddy, de estudiar en la NASA. Marta entendió el beneficio de incorporar la tecnología a su vida.
entendió que puede cenar con mi familia de Estados Unidos y ver crecer a sus nietas, y nadie le explicó nada, orgánicamente aprendió. ¿Se entiende la explicación? Entonces empezar a alinear estas palabras que son palabras victimosas. No, acá hay resistencia al cambio, no hay resistencia al cambio. Acá lo que falta es educación y esta evangelización de la cual habla Freddy, con el tema de cuánto nos beneficia en nuestra vida. Aparte, yo siempre hablo con mi equipo. Todo lo que sea repetible lo puede hacer una máquina y lo va a hacer mejor que nosotros. O sea, pongamos a las personas, como bien dijo Freddy al principio, donde una persona aporta valor. Todo lo que sea repetitivo, calculable, analizable, matemáticamente, una máquina siempre lo va a hacer mejor que una persona, ¿sí? Entonces empecemos a poner a las personas donde la intervención de un ser humano aporta valor. Es Sí, muy bueno lo que dijiste. Perdón, Dale, quería que sumar una cosita porque también lo escucho a Fer y me encantaría charlar toda la tarde. Digo, creo que está como esa discusión, esa falsa dicotomía entre intuición y data, ¿no? Creo que no tiene por qué ser así, al contrario. Y también, digamos, si hay sospechas o sea, si hay falta de confianza al principio, como que lo veo como lógico, testémoslo. Yo también testeo todo, o sea, no me comprometo al 100 en algo que no conozco. Quiero ver qué onda, a ver qué onda, esta predicción. ¿Sirve? ¿Me sirve para tomar una decisión? ¿Me suma a mi intuición? Yo tomo decisiones de mi trabajo todo el tiempo y miro data, pero también a veces digo, la siento que va por acá, ¿no? Creo que es esto. Y esa intuición, dicen, una vez leí como que esa intuición es como que corre un modelo de machine learning en nuestro cerebro, un modelo natural, digamos, ¿no? Que corre un modelo y en base a todo lo que yo viví y el histórico de un montón de cosas que aprendí durante 20 años trabajando en empresas, me sirve para decir, a pesar de que no parecería la mejor decisión, voy a intentar esto porque me dio confianza Fer para hacer un partnership, como de hecho nos pasó. Entonces, ¿y qué data hay ahí? ¿Cuánta experiencia? O sea, es muy relativo. Creo que la intuición más la data es el futuro. Y ahí las personas es como no pierden protagonismo, al contrario. Esto es una herramienta más. Sí, es una herramienta, para mí, la más poderosa que existió, que inventamos los humanos. Para mí es la más poderosa que existió. Entonces, así como en un momento la calculadora, dejamos el bloc de nota y pasamos a la calculadora, pasamos al Excel, pasamos a esto, bueno, digamos, como Steve Jobs decía, la computadora es la bicicleta de la mente. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿El avión? ¿El Fórmula 1 de la mente? Creo que va por ese lado, ¿no? Nosotros en consultoría, Freddy, le llamamos smart guessing de alguna forma, porque bueno, obviamente que esa experiencia que traes para tomar esa decisión instintiva, Sí. está fundada en un montón de data que vos viste en el pasado, ¿cierto? O sea, te hizo más inteligente para tomar decisiones por feeling. Y es muy importante eso, porque bueno, muchas veces no tenés tiempo de meterte a bucear en los datos para tomar una decisión rápida, con lo cual uno también tiene que de alguna forma confiar en su gut feeling para tomar decisiones y no perderlo nunca eso, porque si no, termina siendo esclavo de la tecnología, de la data, y creo que eso nos diferencia. Y ahí tiraste un dato que es importante, que es esto de bucear en la data. No tendríamos que, los tomadores de decisiones no tenemos que bucear en la data. No tenemos que ir a un Excel con 2 millones de columnas, no tenemos que ir a pedir un informe de tal. La data tiene que estar disponible. O sea, si la data está en algún lado, pero tardás mucho en tenerla, no está entendible, no está disponible en cualquier momento, no sirve. Ese es el concepto de Smart Data, ¿no? Ahí rompes un paradigma fuertísimo que tenemos mucho, y te lo voy a relacionar con una pregunta que hizo Connie Pereira acá en el chat. Y dice, el costo de un equipo que haga data science imagino que es muy alto. Las empresas que lo pueden pagar seguramente son un porcentaje menor del universo total de empresas. ¿Cómo harán las pequeñas y medianas empresas para competir a futuro? Si no pueden acceder, al menos in-house, a ese tipo de inteligencia. Contratan a Rocking Data. No, es que la realidad, mirá, justo ahora estoy en pleno proceso de entendimiento de cómo es la mejor manera de trabajar con pymes. Estamos en pleno eso, haciendo, incluso estamos en etapa quali, haciendo focus group, estamos haciendo todo ese camino, hablando con pymes, viendo qué necesitan, viendo cómo necesitan el servicio, porque nosotros vendemos consultoría y algunos productos que tenemos de data a grandes empresas que pueden pagar un ticket
de, no sé, más de $40.000, por decir algo. Y las pymes, por supuesto, en general quedan afuera de esto, salvo, bueno, temas de mindset que pueden invertir y decidir invertir en otras cosas, digamos, ¿no? A mí yo hablé con gente de pyme que te dice, yo prefiero pagar y salir en la portada de un diario. Todo bien. Son métodos distintos, pero inversiones también altas. Pero volviendo a la pregunta, me parece que la solución, digo, porque lo estamos profundizando y en el entendimiento, es ir a productos de data, ¿no? Productos de data implicaría un tipo de servicio que es Data Science as a Service, digamos, ¿no? Cuando vos usás Canva o usás, qué sé yo, otras herramientas, tenés como Canva, por ejemplo, para hacer diseños, como tener un diseñador a tu servicio, digamos, ¿no? Acá lo que nosotros estamos imaginando y el camino que estamos haciendo es tener un científico de datos a tu servicio en una plataforma. O sea, que vos puedas entrar y hacer determinadas tareas y obtener determinados resultados. Eso te va a servir para ir incorporando de a poco Machine Learning en tu organización a un costo muy bajo. Después, seguramente, si querés hacer algo más grande, vas a necesitar un equipo de consultores y vas a tener que invertir. Pero si construís con foco en ROI, digamos, si construís con ese foco, vas a recuperar ese dinero sin duda, haciendo una campaña buena de marketing, basada en segmentación o recomendación de productos, o entendimiento de cuáles son tus clientes que hay que fidelizar, o hacer una predicción de cuáles son los clientes que tienen probabilidad de irse y prevenir esa ida. ¿Cuánto ahorras en eso? Entonces, capaz que en un año recuperás la inversión que puedes hacer como pyme. Estoy hablando en el aire sin saber exactamente cuál es el problema, ¿no? Hoy está muy de moda el uso de democratización del comercio, del acceso a la información financiera. ¿Vos ves que se pueda llegar a democratizar el acceso a este tipo de data o no va a ser tan así? Ese es mi objetivo casi uno, te diría. Así que soy optimista en que sí, se va a poder. Seguramente no se va a, como decía recién, no se va a poder democratizar el acceso a todo rápido, sino a resolver determinadas cosas. Por ejemplo, sos una empresa que fabrica termotanques, solamente termotanques. Podés incorporar un modelo de predicción de la demanda de tu producto estrella, tus termotanques. Entonces, entrar a una aplicación y ver cuánto vas a vender de termotanques en los próximos 15 días. ¿Estás incorporando Machine Learning? Sí. ¿Estás haciendo que toda tu empresa tenga Machine Learning? No. Y está bien que sea así, quizás. Porque incluso Netflix, que es un monstruo digital, arrancó haciendo un caso que era entender el comportamiento de los usuarios y recomendando películas. ¿Por qué hicieron eso? Porque sabían que la recomendación iba a tener efectividad, 75% tuvo en un momento de efectividad, lo que te recomendaba, el 75% de la gente miraba esa recomendación, y con eso hicieron que la gente siga dentro de Netflix. Entonces, eligieron muy bien el caso y arrancaron por ahí y después fueron creciendo, ¿no? Hablando de la... Perdón, Lucho. La palabra que usaste, Fer, antes, evangelización, ¿no? La educación, en explicar el beneficio, ¿no? En contra de el paradigma de la resistencia, sino explicar bien el beneficio. Digamos, observemos el fenómeno desde un aspecto más elevado, digamos, a nivel sistema educativo. ¿Ustedes consideran que se está educando, explicando los beneficios, o sea, experimentando con el uso de estas herramientas en los sistemas actuales o no? Bueno, es harina de otro costal. Podríamos hacer 10 webinars de esto. Hemos tenido muchas charlas con Freddy acerca del sistema educativo. Yo creo que el sistema educativo prepara a las personas, nos prepararon para un mundo que no existe. Si vos ves un poco la historia del sistema educativo, el sistema educativo creaba personas funcionales a un mundo industrial, a un mundo de fábricas. No es casual que nos formaban en fila, no es casual que en algunos colegios se usaba uniforme, no es casual que los pupitres estaban uno atrás de otro. Si vos ves, eso es una línea de montaje fabril, industrial. Era necesario que repitas la lección de memoria. A mí me echaron de 2 colegios, por ejemplo, repetí 4º año, era bastante inquieto, porque en mi modelo educativo, que lamentablemente es el que todavía domina la mayor parte de los colegios, sean privados o públicos de la región, no solamente de Argentina, te enseñan a eso, ¿viste? A ser funcional, a la persona que challengea o desafía o quizás no está de acuerdo, lo tildan de rebelde o inquieto o insoportable.
Yo siempre recuerdo todas las frases de mis profesores que me decían, Isao, usted no, así no, nunca va a llegar a nada. Bueno, me gustaría contarles un poquito lo que hice después, medio como revanchista, ¿no? Pero creo que el sistema educativo está preparando personas, como decíamos antes, para un mundo que ya no existe. O sea, lo único constante, y este tiempo de pandemia, más allá del dolor que trajo, vino a reafirmar esto. De ahora en más, lo único que va a ser constante va a ser el cambio. Y creo que el sistema educativo debería enseñar muchas más habilidades que tengan que ver como cómo aprender, cómo aprender, desaprender y reaprender rápidamente, porque esos son los skills que hoy están buscando las empresas. Gente que tenga el famoso learning agility, esta capacidad de aprender con agilidad rápidamente y poder dejar todo y soltar para poder reinventarse rápidamente, porque nada, si vos seguís abrazando los paradigmas del pasado, te pones, como dice mi amigo Leo Piccioli, el salvavidas de plomo, ¿viste? Te vas al fondo. Y hay miles de ejemplos para nombrar de compañías. Cuando al CEO de BlackBerry le dijeron que tenían que transformar su teclado en un teclado digital, y dijeron, la gente ama tocar la bolita de BlackBerrey, ama la sensación, y yo, bueno, BlackBerry no existe. En su momento era un símbolo de estatus. Yo nunca tuve BlackBerry, lo tenía mi CEO. ¿Me entendés a lo que voy? ¿No? Creo que tiene que ver con eso. Creo que la educación, como te digo, es harina de otro costal. Podríamos estar hablando 5 días, hemos tenido un montón de charlas filosóficas con Freddy con el tema ese, pero creo que hay que generar, impulsar cambios mucho más profundos. Y no me refiero solamente a la educación primaria y secundaria. La educación universitaria de posgrado está atrasadísima. Está atrasadísima. Yo veo universidades que dan procesos de HR que se usaban en los años 80. O sea, y con esas técnicas pretendemos educar a la generación del futuro. O sea, de hecho, las carreras tradicionales tal cual las conocemos, yo creo que van a ir desapareciendo. Van a ser carreras. Ahora hay un MBA, por ejemplo, que es totalmente digital, dura 1 año y es totalmente asincrónico. Todo lo contrario antes, cuando decías, bueno, voy a hacer mi MBA, y tenías que sacrificar 2 años de tu vida, pues sabías que te desconectabas de tus amigos, de tu vida, de tu familia por 2 años, porque estabas totalmente alienado para terminar tu maestría. Era como que vos sabías, bueno, este año estos 2 años los dedico a hacer mi MBA, dejando de lado toda tu vida. Y hoy la gente necesita otra cosa. O sea, hasta eso te challengeo, hasta la educación superior de másters. Creo que nada, hoy si queremos realmente ser competitivos a nivel mundial, como dice uno de mis grandes referentes, que es el doctor Facundo Manes, tenemos que apostar a la revolución del conocimiento. Y la revolución del conocimiento, la única manera de poder gestionarla es atacando el problema estructural. Corea, hace 50 años, si usted ven un poco la historia de Corea, era un país inhabitable, era una cosa tremendamente desorganizada, sucia, pero apostaron a tecnología y apostaron a educación. Yo tuve la oportunidad cuando viví en Japón de conocer Seúl. Es como estar en una película del futuro. Es increíble el nivel de tecnología, la limpieza, la organización. Pero hubo esta famosa la revolución. O sea, creo que las próximas revoluciones no van a tener que ver con las armas, no van a tener que ver con muertes, como conocemos nosotros las revoluciones. Creo que la revolución real es la revolución del conocimiento. Realmente, y ya acá cierro para dar lugar a Freddy, si la UBA cumplió 200 años, si vos ves los edificios de la Universidad de Buenos Aires, te das cuenta que la gente que construyó esos edificios de otro país, o sea, porque ellos sabían que el resultado de esos edificios, su vida cronológica, no le iba a dar tiempo para ver el resultado de esa inversión, de esa revolución del conocimiento que se planteó en un momento de la historia argentina. Si vos ves la estación de Retiro de Constitución, no tiene nada que envidiarle a la de Londres, ¿me entendés? Porque ese tiempo de Argentina, ellos estaban viendo que el futuro de nuestro país tenía que ver con los medios de transporte y con la educación. Con cualquier persona, el famoso mi hijo el doctor, y yo observo mucho la región, uno de los pocos países del mundo, sobre todo de Latinoamérica, donde cualquier persona de clase media o de clase súper baja, de barrios súper vulnerables, otro día hubo un caso de un chico que se recibió arquitecto del barrio 31, que pueda acceder a una educación universitaria de calidad, es uno de los pocos países del mundo en lo que sucede. Así todo, creo que faltan un montón de cosas para hacer. Y perdón si me extendí, pero es un tema que a mí me apasiona. Yo soy profesor. Se nota. Francamente, por lo que nos conocemos, Fer, podemos estar todo el día hablando de corrido. Creo que va por ahí. Invertir
invertir, decir, Fer, ¿de qué te sirve estar dándole charlas a los chicos de quinto año Junior Achievement? Me sirve un montón, pues esos pibes van a pagar la jubilación. Hacelo por amor a la humanidad o hacelo por interés, flaco, hacelo por algo. Pero no te mantengas como una babosa, como un vegetal, mirando que las cosas que te pasan quejándote victimosamente. Desde un lugar de protagonista, ¿qué estás haciendo vos, flaco, para poder cambiar esta realidad que tanto te incomoda, tanto te molesta? Hablando de la incomodidad, estupendo, Fer. Hablando de la incomodidad, muy recientemente también te pregunto, porque es un área de la parte humana, ¿no? Ante tanto cambio y tanto ajuste y bueno, experimentación y cosas nuevas, a veces alguien dice, bueno, esto me da vértigo, esto me da miedo, esto me hace, ¿no? O sea, me motiva y me energiza, pero por el otro lado me da cosita, porque mucho cambio. ¿Cómo recomendás consejos pragmáticos, útiles, funcionales para atender esto? No sé si va a ser muy enfática, muy pragmática o muy empírica mi respuesta. Yo soy coach, a mis coaches yo les digo siempre lo mismo. Nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie se arrepiente de una decisión valiente. Y si te da miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. porque no te vas a arrepentir de eso. O sea, obviamente el cambio, salir de una zona de confort siempre te genera inseguridad. Obviamente toma tus recados, no te tires una pileta vacía porque te vas a romper la cabeza. Por lo menos que haya un poquito de agua, pero nada, creo que el miedo bien capitalizado es una fuente de energía súper poderosa. Yo antes de dar esta conferencia siento un poco de miedo, y Freddy es mi amigo, y vos sos mi amigo, pero hay como una cierta tensión que si uno la aprende a manejar, es un combustible muy poderoso. O sea, creo que el miedo mal canalizado paraliza, pero el miedo, sabiendo capitalizar esa energía que te da el miedo y poder romper esa barrera que me paraliza, creo que puede ser usado a tu favor. Le voy a hacer una pregunta, una pregunta que hizo acá el público es, ¿cuáles fueron las industrias que se adelantaron en el uso de la Big Data y de la Data Science? ¿Lo hicieron por necesidad o por el perfil de los profesionales que integran esas empresas? Freddy, vos. Buena pregunta, me gusta. Mirá, yo creo que, pero acá como un preconcepto mío, ¿no? La mayoría de las... es difícil hablar por industrias, creo que es más justo hablar por áreas, incluso. Porque veo que, por ejemplo, marketing es un área de cualquier empresa donde es muy amiga de probar cosas nuevas, de innovar. O sea, es como, che, queremos conseguir más clientes, queremos fidelizar, queremos estar ahí top of mind. ¿Qué hay para usar? Creo que esa es como la lógica que tienen, digamos, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede usar para llegarle a un cliente y convertir? Hoy es EI, es EI. Mañana blockchain, es blockchain. O sea, van ahí. Creo que eso es un poco lo que vi en los últimos 15 años donde trabajo este mundo, digamos. De hecho, en la compañía donde trabajé, que estuve en el momento como que arrancó el área de Big Data y era como, che, bueno, ¿cuáles son los perfiles? ¿Qué software usamos? ¿Cuáles son las áreas que vamos a atender? Como que había muchas de esas preguntas. La primera área fue marketing y la segunda área fue mejoramiento del funcionamiento técnico de la empresa, por decirlo, si fuese una empresa de electricidad, bueno, que el servicio de electricidad funcione mejor, digamos, ¿no? Como pasa en las grandes empresas hoy, el core business siempre está, sos una empresa de e-commerce, querés que el e-commerce funcione bien, recomiende bien los productos, no se caiga, ¿no? Te pones en el foco en eso, y después áreas alrededor como marketing creo que son las que primero arrancaron. Las empresas de telecomunicaciones, hablando de industria, sí, telecomunicaciones por tener mucha data, siempre, desde el momento cero, los equipos registran data, los movimientos del celular registran data, etcétera. La facturación, todo eso fue haciendo que los equipos de data de esas empresas fueran pioneras, los bancos también, por disponibilidad de data también, por cuestiones a veces legales, que tienen que tener registro de determinada X cantidad, los impulsó a tener sistemas de Big Data para almacenar y para ir a buscar datos históricos. Por ejemplo, tenés que ir a consultar un tema legal de hace 5 años, tenés que poder acceder rápido, no tenés que estar 10 días buscando eso. Entonces, esas como que fueron las industrias que arrancaron liderando. Después las empresas digitales, ¿no? Los Despegar, los Mercado Libre, bueno, los Facebook, los Google, esas plataformas digitales como Netflix, son los que no fueron pioneros, pero son los que mejor hacen eso, porque nativamente tienen datos digitales. ¿Y cuál era el que es más cierto que la FIP también está usando Big Data? O sea, el Estado. Por las dudas no quiero decir ni sí que no, porque no sé qué me conviene decir.
Puede ser, no sé, no estoy trabajando con ellos, pero sí que tienen equipo y iniciativas. De hecho, hace unos años hablé y sé que estaban con proyectos, data, por supuesto, tienen. Cuando decimos Big Data, está bueno aclararlo, cuando decimos Big Data, es un concepto técnico, básicamente. Big Data es grandes volúmenes de datos permitiéndose a grandes velocidades con tipos de datos distintos. Big Data es, por ejemplo, cuando metes datos de video, de sonido, de imágenes para analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, Facebook lo hace, Instagram lo hace, empresas que guardan tus comentarios, lo que vos hablás, y viste que en los call centers, por ejemplo, registran un porcentaje de las llamadas y después hacen sentiment análisis sobre cuáles son las palabras de por qué te quejas vos del servicio. O sea que la Big Data es eso, es un concepto técnico que se inventó, que Google de alguna forma disparó eso hace muchos años cuando dijo quiero gestionar toda la información del mundo. Y con la tecnología que tenían no podían hacerlo. Tecnología que está más conectado al viejo mundo, que por ejemplo es un data warehouse, donde tenés data estructurada, que sirve, que funciona, va bien, pero no puedes tener, por ejemplo, videos almacenados ahí. Y después hubo evoluciones de eso, y eso generó nuevos software, nuevos perfiles, el arquitecto de Big Data, herramientas que están basadas en open source como Hadoop, por ejemplo, cosas nuevas que aparecieron. Cuando hablamos de Big Data hablamos de eso, no es solo grandes volúmenes de datos, sino un concepto técnico atrás que revolucionó el mundo de los datos, el mundo, diría. ¿Y cómo relacionás eso con los lakehouses, que está hoy muy de moda, el hablar de data lakes, lakehousing? ¿Cómo se relaciona eso? Sí, no sé qué boliche vas que está de moda de eso, pero sí, se está hablando bastante de eso y sería como, por decirlo de alguna forma, en los 80 explotaron los data warehouse, que es esto que decía recién, Sí. el business intelligence, usando el data warehouse como repositorio de datos estructurados, muy bueno, con muchas características de seguridad, de performance. La verdad que funcionaron muy bien y muchas empresas lo tienen todavía. El tema es que después, a partir de, digamos, 2010 en adelante, ya eso no servía tanto. Necesitabas tener lugares que sean como repositorios de datos, pero no tan procesados, sino como más disponibles para que los científicos de datos puedan hacer cosas, con tipos de datos no tradicionales, no estructurados, digamos, ¿no? Ya no tenés el formato tipo Excel donde tenés las columnas con los datos, sino el video, una imagen, un audio es una cosa diferente para analizar. Y eso va en el data lake. Y eso los data lake tienen como algunas fallas, o por decirlo más que fallas, diría como debilidades que bueno, y la evolución lleva a unir lo mejor de los dos mundos. La verdad es que no hay tantas empresas que tengan eso, pero sí es una tendencia. Por lo tanto, yo creo que a nivel tecnológico la evolución es constante, no paran, por eso lo que siempre recomiendo es comenzar desde la estrategia y las preguntas que quiero responder, porque lo tecnológico, de alguna forma u otra, con gente capacitada o con presupuesto o con ambas, lo resolvés. Todo lo otro es mucho más difícil, lo cultural, dejar de pensar en silos, empezar a colaborar, estar de acuerdo con que la data no es de mi sector, sino que es de la organización. Eso que parece una pavada no sucede siempre. Creo que eso es mucho más difícil, pero bueno, es un problema de Fer. Ahí yo medio que me desentiendo. Me encanta, bueno, vamos tirando la pelota, ¿viste? Freddy, hacete cargo. Estamos jugando al tenis. Me encanta. ¿Y qué se puede decir del fenómeno de los unicornios que en la última semana, con la salida de Bitfarm, Ualá y Tienda Nube, ya tenemos casi 2 unicornios en Argentina? ¿Fue coincidencia que aparecieron 3 en las últimas 2 semanas? ¿O de a poco vamos a empezar a ver cada vez más unicornios argentinos? Y me imagino que mucho debe tener que ver los desarrollos que ustedes hacen por detrás. Acá meto un bocadito, Freddy va a ser mucho más profundo, pero nada, a mí me gusta mucho sustentar mis dichos sobre estadística. Argentina ya tiene más de 10 unicornios digitales, y con todo el contexto que tenemos en contra, ¿no? Que competimos contra compañías que pagan en dólares, o sea, tenemos todo en contra, o sea, el contexto político incierto, pero lo que es indiscutible, es el talento que hay en este país. El talento que hay en este país. Y me alejo de la parte tecnológica, que ya quedó demostrado el nivel de coding de los ingenieros argentinos. Compiten y le ganan a cualquier ingeniero del mundo. Por eso están buscando el talento argentino. Pero no solamente en la parte de tecnología, en la parte de negocios, por ejemplo, yo conozco infinidad de
colegas y profesionales que van afuera y la rompen, porque nosotros estamos acostumbrados a navegar mares bravos, mares llenos de tsunamis, de tornados, y cuando te ponen a navegar en una laguna, sos Maradona con 2 piernas zurdas, ¿me entendés? No te gana nadie, porque nosotros sabemos manejar el rally, la 4x4, y nos ponen en una pista que parece una escuela de manejo, ¿entendés? Es como que nos mandan a cazar al zoológico, ¿viste? Obviamente que nos vamos a destacar. Yendo a la pregunta, Lucho, nada, comparaba, Argentina 10 unicornios y van a seguir naciendo unicornios. De hecho, nuestro OKR es ser el próximo unicornio, y creo que están dadas las condiciones para hacerlo. Y por eso hay tantas compañías argentinas, o por ejemplo los chicos de Mende que están sentados en México, lo van a hacer también y van a hacer una IPO en 2-3 años, van a tener su primera IPO en la bolsa norteamericana, no tengo dudas, porque creo que todo esto obedece a un común denominador, que es el talento que hay en este país, y por eso a veces me enojo y me pongo enfático en decir, che, loco, tenemos todo como para ser campeones del mundo y seguimos jugando la liga regional, ¿entendés? Y no te digo siendo Alemania, no te digo siendo Japón, porque los alemanes son alemanes y los japoneses son japoneses. Ordenando un poquito las cosas, ¿viste? Haciendo las cosas, no te digo perfecto como los alemanes o los japoneses, medianamente bien, siendo prolijos, qué sé yo. De repente que no haya un diputado que le está dando un beso en los pechos a su novia, ¿viste? Haciendo las cosas medianamente bien, prolijos, ordenadamente. Y no te digo con una exactitud japonesa, nórdica o alemana, porque no somos eso. Pero sí atacando algunos temas que tienen que ver con la organización y con que ciertas garantías estén dadas. Por ejemplo, la garantía, no sé, a la propiedad privada. A ustedes le parecen que está yendo muy lejos, pero es real. Garantías básicas. Es un país que no tiene techo. Y yo creo que lo que vos decís, Lucho, y yo lo asocio, porque yo soy un fanático del tema del talento. El talento que hay en este país, el talento. O sea, Freddy es un ejemplo claro de esto, un pibe de barrio que fue a estudiar a la NASA. O sea, si puede llegar Facundo Manes, era un pibe de un pueblo, ¿entendés? Que hacía changas. Es el neurocientífico que está entre los 10 mejores del mundo. O sea, es una tierra de gente talentosa. Tenemos que simplemente brindarles las condiciones suficientes para que esa gente talentosa pueda florecer y encontrar su mejor versión acá, en esta tierra, y no se tenga que ir a Silicon Valley para brillar. Tremendo, sí, 100% de acuerdo. Y sobre la pregunta de cómo se componen esos equipos, te diría, yo he hablado con varios de los equipos de estas empresas unicornios, de hecho algunos son clientes nuestros, y te diría que te sorprendería la proporción de cantidad de perfiles con habilidades de datos que hay en esas empresas. Es sorprendente. De hecho, he hablado hace poco con un equipo de una empresa de Uruguay, bueno, que ya ni sé si es de Uruguay o con capitales de otros países, qué sé yo, pero la cuestión es que equipo de ciencia de datos, no sé, por ejemplo, capaz que había un área tipo marketing más tal, y eran 300 personas, había 150 personas de data. 50% equipos de data. Entonces vos decís, y le digo, y estos 150, ¿cuántos ingenieros de data tenés? 80. O sea, la ven toda. Viven en 10 años para adelante. Entonces cuando vos escuchás eso, y después ves multinacionales de 20.000 personas con 100 personas de data, vos decís, algo está raro, digamos, ¿no? Y no estoy diciendo... Claramente es la profesión del futuro. O sea, cuando uno tiene que recomendarle a alguien qué carrera seguir, y claramente va a pasar por ahí. Sí, y es más, ni siquiera te estoy hablando, me pasó con empresas que tuve como algunas discusiones en el sentido de que me dicen, tengo que salir a contratar 300 analistas de datos. Le digo, no tenés que salir a contratar 300 analistas de datos. Tenés que formar 300 analistas de datos. Vos agarrás a las 300 personas que tenés en el equipo que están en marketing haciendo análisis de marketing, análisis financiero, análisis de rotación de perfiles. A esas personas las tenés que empoderar con las herramientas del análisis de datos. Y tenés gente que sabe de tu negocio y que encima sabe de datos ahora. Es mucho mejor que ir a buscar gente afuera. Sí, pero ¿qué pasa? Muchas de las empresas con las que a veces hablamos, un poco lo que dice Fer, la evangelización, este conocimiento nuevo, hay 3 perfiles grandes: ingeniero de datos, científico de datos, analista. Le bajó un poquito la señal a Freddy. Pues. Se nos congeló. Pato, sí. Estamos ya casi en el tiempo. A mí me gustaría ser respetuoso con la pregunta de Juan Pablo. Si rapidito, Fer,
¿Nos podés ayudar cómo se aplica Data Science a recursos humanos? Bueno, Juan Pablo, está buenísima la pregunta que traes y te voy a resumir en dos partes. Capaz que lo que trae Freddy, viste, es como que Freddy es una persona que concibe y habita el paradigma del futuro. Y capaz que te parece demasiado aspiracional todo lo que te proponemos nosotros como propuesta de valor y cómo incorporar. La primera recomendación que le voy a dar a Juan Pablo, empezar por lo que tengas. Si tenés Exceles, ok, pero que los Exceles que tengas, te los tengas ordenados. Si los puedes trasladar a un dashboard, que sea claro la lectura, que no sea que la única persona que entiende esa tabla dinámica seas vos. Que cualquier persona de la organización, sobre todo los tomadores de decisiones, puedan acceder a un dashboard que esté clarito los números que quieren ver. Primer punto. Segunda recomendación, ¿qué vas a medir? O sea, lo que decía Freddy, la data por sí sola no tiene sentido, porque vos podés medir todo. Yo vengo de una empresa de tecnología que era todo medible, pues elegía muy bien lo que ibas a medir. Y creo, te voy a agregar una pregunta, aparte de la implementación. ¿Cuáles son los beneficios de empezar a usar data en tu gestión, Juan Pablo? Yo creo en la gestión de las áreas de HR. Yo creo que lo mejor que trae la tecnología es que empieza a eliminar sesgos. Vos decís, te estás contradiciendo, pero vos me estás diciendo que robotizando, humanizás, yo te digo que sí. Porque, por ejemplo, plataformas como Pymetrics, que vos no ves a la terna final hasta que son terna final, no sabes si el postulante es hombre, mujer, musulmán, árabe, negro, chino, argentino, no tenés ni idea, no sabes la edad, no sabes el sexo, no sabes nada, simplemente lo que hace la plataforma es ver, de acuerdo a lo que vos pediste, quiénes son los 3 postulantes que van a calificar, o sea que ya va a ser un tema de gustos o de fit cultural la decisión que tomes, pero evitaste un montón de sesgos que tienen que ver con edad, con formación académica, con si me gustó la cara o no me gustó la cara, ¿entendés? Y cuando vos empezás a aplicar data a todas tus decisiones, ¿este ascenso para quién es? ¿Para Pato? No, este ascenso se lo voy a dar a Luciana. No, pero mira que Pato tiene 20 años de compañía y lo quiere todo el mundo. No, pero según el perfil conductual de Luciana, me dice que el matching de liderazgo es un match perfecto con el equipo que hoy necesita un líder nuevo. ¿Me entendés? Entonces, ya yendo más a la parte de beneficios, es que empezás a eliminar sesgos. Volviendo a lo que dijo Freddy, la data por sí sola no sirve. La data sumada a experiencia, te vas a ganar ese lugar en la mesa de decisiones y vas al lugar, ese lugar que siempre People debe haber tenido, que es estar en la mesa chica y en la mesa estratégica, porque si hablamos de compañías people-centric, son las compañías del futuro. Hace 20 años, las 10 principales compañías del mundo eran bancos, o bancos de segunda línea. O energía. Hoy energía, sí, todas core de negocios que a veces fueron bastante polémicos en el cómo, o sea que siempre se enfocaron mucho en el qué, era ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, sin pensar mucho o mirando para el costado de cómo llegaban a ese revenue, ¿sí? Por no preguntarnos el cómo, el mundo está como está, ¿sí? Por eso a mí me gusta un poco desafiar la parada de inteligencia, ¿sí? Porque el mundo está como está porque fue construido por gente inteligente. Entonces empezar a valorar otro tipo de inteligencia, ¿sí? Y volviendo a la pregunta, Juan, o sea, no te desanimes, empezá con lo que tengas, asegúrate que la data que tenés, tenerla ordenada, que sea de calidad, y empezar a traducir eso en un lenguaje de negocio. O sea, creo que las áreas de HR tenemos que evolucionar a ser personas de negocios expertos en la gestión del talento humano, ¿sí? Pero principalmente personas de negocios, entender cómo mi negocio gana plata, entender perfecto el core business de mi negocio y entender cómo mi negocio pierde plata. Una vez que yo entiendo eso, obviamente no voy a tener la profundidad de un CFO en finanzas, no voy a tener la profundidad de un CMO en marketing, porque mi profundidad es en la gestión del talento humano. Pero antes que nada, soy una persona de negocio. Qué bien, bárbaro. Súper, chicos, espectacular. La verdad, muy linda la respuesta. 2 motivadores natos, que conocen de lo que hablan. Lucho, cerramos, ¿no? Y agradecemos a todos. Sí, sí, la verdad que fantástico. Y bueno, a mí me deja pensando, principalmente para las generaciones que vienen, ¿no es cierto? El nivel de desigualdad que se va cada vez siendo más grande, me preocupa, pero bueno, dentro de lo que uno puede controlar, tiene que tratar de tomar rienda en el asunto, ¿sí? Pero es increíble a la velocidad que va esto y no sé, es difícil a nosotros, no me quiero imaginar a gente que ni siquiera tiene acceso a la educación tradicional, ¿sí? Pero bueno, muy inspirador, muchas gracias. La verdad que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Fuerte abrazo a los dos. Y muchas gracias a todos por este 6º episodio de Líderes Más, Uno Talks. Nos vemos en 15 días para el próximo. Gracias. Hasta la próxima. Invitación. La pasé bárbaro, gracias. Chau, hasta luego. Chao, Freddy. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos.
qui m'a dit que toujours tu m'aimais. Je ne me souviens plus, c'était